Hola, ¿cómo están? Realmente es un gusto y un privilegio volver a estar en contacto con cada uno de ustedes a través de las pantallas de C9N. En este programa implacable, grabando desde el set de Vamos por Más Producciones. Hoy tenemos a una invitada de lujo, una mujer empoderada, líder, protagonista, madre y quien... Siempre digo, hay dos clases de personas. Aquellas que miran desde las gradas o las preferencias y aquellas personas que entran a jugar el partido. Estamos hablando de una jugadora de lujo. Beatriz Bocio, le saludamos. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Bien, Rodolfo. Un placer estar acá contigo y con la audiencia. Beatriz Bocio, madre de 2 hijos, Gabriel y Alberto, realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Santa Teresa de Jesús. Abogada, recibida con honores en la Universidad Nacional de Asunción. Guionista, realizó adaptaciones de guiones para televisión en nuestro país y en el extranjero. En el 2019 presentó un poemario en prosa titulado Postales del Alma. Escribió columnas semanales en el diario La Nación, actividad que luego dio pie a su libro Crónicas desde el Alma, publicado en el año 2022. Actualmente es docente universitaria de las cátedras Narrativa Paraguaya y Teoría y Crítica Literaria en la Universidad del Norte. Bueno, escritora, docente, mamá y realmente una mujer empoderada. Me cautivó mucho tu historia, Gracias. Lo que viviste. Y quiero proponerte que podamos hurgar algunas páginas de la vida, del libro de tu vida, si se puede. Por supuesto. Y que nos comentes quién es Beatriz Bocio, qué recordás de tu infancia. De mi infancia. Recuerdo mi infancia en Villamorra, andando en bici muy libre por la zona de Villamorra, cerca de esta fábrica textil que había ahí cerca, que no me acuerdo cómo se llamaba, y nada, los amigos de barrio, el Colegio Las Teresas, al que iba de niña, y bueno, después nos mudamos ya hacia cerca de las Hortensias. ¿Se acuerdan las Hortensias en aquel momento? Cerca de Manantiales, Sí, claro. Que es como la prehistoria de la ciudad, ¿verdad? Pues bueno, donde están los shoppings hoy. Y bueno, y ahí siguió transcurriendo la infancia un poco más alejada en aquel entonces de lo que era la ciudad, ¿verdad? Sí. Pero muy bien, hasta los 22 años viví en Asunción y luego me fui. ¿Te fuiste de dónde? ¿Te recibiste en el Colegio Las Teresas? Me recibí en el Colegio Las Teresas, empecé a estudiar Derecho, le conocí a mi marido, me casé y él tenía un puesto internacional y bueno, el primer destino fue Santiago de Chile, entonces ya nos fuimos, terminé abogacía, pero ya empecé a hacer como a distancia para poder terminar la carrera y luego vivimos en Ciudad de México, luego vivimos en Estados Unidos, luego vivimos en São Paulo. Y la verdad es que volví hace no muchos años, porque cuando él enfermó luego tuve que volver a salir y fueron como 2 años más viviendo de nuevo afuera. Tu marido Carlos González Brun, alias Patapila, así mismo. Una persona muy reconocida en la sociedad y también en el sector artístico, un hacedor de talentos, un hacedor de producciones. Alta Producciones se llamaba. Alta Producciones se llamaba, así mismo. Eso me precede, ¿verdad? Eso tenía él antes,
Cuando yo lo conozco, él ya tenía el trabajo con lo que sería Fremantle Media después, ¿verdad? Que nos llevó por todo este periplo maravilloso por Latinoamérica, ¿verdad? Tenemos que comentarle a la teleaudiencia que lastimosamente tenemos que decir que Bea Bocio le perdió a su esposo, él falleció de una enfermedad. Le escuché decir en varias ocasiones que él fue un marido de lujo. ¿Es así, verdad? Sí, fue un gran marido. Me mostró el mundo con él, como que era más grande que yo era chiquita y bueno, me invitó a esta aventura y nuestros hijos también nacieron por ahí, por los países, qué sé yo, fuimos viajando, conociendo mucho y muy involucrados con el mundo televisivo, ¿verdad? Porque bueno, él trabajó siempre. Me enteré que te presentaste a un casting y que no quedaste seleccionada y él era el que seleccionaba. Sí, ¿Qué eso pasó era cuando ahí? eso cuando era chica, yo estaba en la facultad y yo era soy compañera de Paola Irún. Paola Irún, que es directora de teatro y dramaturga. Quiero aprovechar, discúlpame que te interrumpa, Bea, para enviarle un beso muy grande a Margarita Irún, mi profesora de teatro, dicción, vocalización y otras cosas también. En el año 1989, cuando me tocó la ocasión de representarla al Paraguay en el Festival Internacional de la OTI, Margarita Irún acompañó a la delegación. Una gran amiga, muy cara a mis afectos. Así mismo. Bueno, y fui con Pau a este casting, que creo que era Vía Libre, uno de estos programas, y ahí, bueno, me preguntaban si yo quería hacer el casting y súper tímida. Y yo dije, bueno, está bien, pero no tenía lo que se requería. Y Paola quedó. Quedó seleccionada ella. Sí, y Paola hizo ya carrera, bueno, desde ahí, luego ya se fue más hacia el teatro, ¿verdad? Pero estuvo trabajando en televisión y todo también. Vea, y pasó el tiempo, ¿y cómo te reencontraste con Patapila? Uy, yo trabajaba con su padre en Derecho. Él trabajaba en una cosa que se llamaba CITSEP, que era como un centro interdisciplinario que llevaba los casos como una asistencia a personas sin recursos, que era apoyado por el gobierno de Suecia y que podían acudir a la universidad con estos abogados patrocinantes y los alumnos ayudaban a llevar los casos. Y era una materia de la Universidad Católica de Derecho. Y entonces yo entré a trabajar en una pasantía porque alguien había salido y bueno, me invitaron por mis notas, porque tenía buenas notas en la universidad, y me invitaron a ser parte del grupo. Y vos sabes que un martes 13, no te cases ni te embarques, era el cumpleaños de mi suegro, de mi jefe. En ese entonces salimos en un barco con la gente de la oficina a celebrar y el barco era de pata. Era una chata que él había reflotado y que él iba construyendo los fines de semana, y me encantó su personalidad, era así totalmente extraordinario, totalmente distinto a lo que yo había conocido en mi vida. Y bueno, 7 meses más tarde caminábamos para casarnos ya, o sea, fue súper rápido. Decidieron casarse. ¿Cuántos años estuvieron casados? Y fíjate que de los 22, y yo habré enviudado a los 40 ya, a los 22, 23 años de casado. Tienes 2 hermosos hijos. Tengo 2 hermosos hijos. ¿Cómo están los chicos? Bien, súper bien. ¿Ya no son tan chicos? La verdad que sí, el menor tiene 18, bueno, y Alberto es del 2001, está en Estados Unidos, y Gabriel ahora se recibió del colegio y está estudiando medicina. Ya esa parte me tocó sola, digamos, ¿verdad? O sea, esa parte ya estuve como monoparental, ¿verdad? Él falleció cuando los chicos eran en la temprana adolescencia. ¿Cómo se toma, Beatriz, una circunstancia irreparable, hasta si se quiere, con la pérdida de un ser tan querido, tan amado, que va a ser, no tengo ninguna duda, siempre parte de tu historia? ¿Cómo uno puede desapegarse o realmente se convive con eso? Yo creo que, o sea, sobre todo cuando uno tiene hijos en edades complejas, como yo creo que es la temprana adolescencia, porque mucha gente te dice, bueno, por suerte ya eran grandes, pero es una edad complicada, ¿verdad? O sea, 12 años, 15 años, son edades, digamos, complicadas. Y entonces, sobre todo porque Pata siempre había sido una figura muy paternal para mí también, porque él era como 14 años más grande que yo, ¿verdad? Entonces,
cuando yo creo que lo que para mí mi norte fueron los chicos, entonces como que no había mucho tiempo de quedarse regodeándose en el dolor, había que empujar y sacarle adelante a los chicos y tratar de llevar el barco, ¿verdad? Y de estar como muy alerta. Yo creo que realmente, no sé, todavía, ahora ya estoy mejor, pero digamos, fue un proceso el duelo. Yo no me pude dar el lujo de encerrarme a llorar mis penas. No pude darme ese lujo. Sé que sos muy creyente, Bea. Soy. ¿Nunca le preguntaste a Dios por qué te mandó una prueba tan difícil? ¿Por qué permitió que tu marido se vaya? Vos sabés que, Rodolfo, yo creo que tuve una intuición tal vez desde siempre. Cuando supe lo de la enfermedad, yo nunca pedí como una varita mágica que mi marido se salve. Yo siempre pedí fortaleza, yo siempre pedí templanza, que los chicos estuvieran bien, lo mejor que podían estar, que mi marido no sufriera tanto. Y creo que nunca pedí como milagros porque tenía mucho miedo que eso me costara un enojo posterior cuando más iba a necesitar ¿sabes? Como de ese apoyo, porque uno enfrenta una soledad existencial muy grande cuando muere un compañero de vida de muchos años, ¿verdad? Pero es muy difícil tomar la determinación que tomaste vos. Y yo no sé, yo creo que va pasando. Me acuerdo que en los aviones tenía largas conversaciones con mis compañeros de viaje, y cuando le digo esto que te estoy contando a un compañero de viaje, que era un señor de la Nestlé, uruguayo, porque eran así, ¿verdad? Tipo random, que me tocaban al lado, me dijo, bueno, pero es que ese concepto de Dios es tal vez un poco infantil, me dijo. Dios está en vos, y acuérdate siempre de eso. Y tipo, esas frases de repente se me quedaban, ¿verdad? Eso me acuerdo, de ese señor nunca más le vi, pero me acuerdo que me quedé pensando, Dios está en mí, ¿verdad? O sea, como que, ¿sabes? Como más que pedirle el deseo. Y de hecho me sirvió mucho, yo creo que, sobre todo en lo que vino después, ¿verdad? Porque cuando uno está pasando la tormenta, se maneja muchos frentes, ¿verdad? Totalmente. Entonces, como que... Y muchas veces nos gana el egoísmo, en la mayoría de las veces diría, porque si nosotros creemos que alguien que va a la vida eterna va a vivir mejor, sin ataduras, con luz, con paz, sin maldad, ¿por qué queremos tenerle con nosotros? Es porque por el egoísmo, que queremos que estés con nosotros. Sí. Pero si realmente existe esa grandeza, que repito, es tan difícil, por cierto, deberíamos hasta alegrarnos que alguien pase a mejor vida. Yo creo que bueno, cuando uno ve sufrir tanto a una persona, en realidad nosotros, o sea, el día que él falleció es el día que descansó. Yo creo que nosotros lo vimos así, tanto mi hijo como yo, ¿verdad? O sea, para mí, probablemente en el momento del diagnóstico de metástasis fue el duelo fuerte de entender que era complicadísimo que él saliera de la situación, ¿verdad? Pero en realidad cuando el día que él falleció, que fue un 6 de abril, fue un día que era como que por fin él iba a descansar, porque ver también sufrir tanto a una persona y ver de cerca que se va apagando una persona tan vital es durísimo, ¿verdad? Y cuando consiguen realmente exhalar ese último suspiro y descansar, creo que uno sublima un poco, ¿verdad? Es una relación compleja la que uno también desarrolla con la muerte, porque mientras no te toca un ser muy querido, es como que es casi que un tabú, ¿sabes? Como algo así que nos da impresión, que nos da como miedo, ¿verdad? Y cuando es alguien tan cercano al corazón, como puede ser un padre, como puede ser un compañero, ¿verdad? Adquiere otra dimensión de un amor profundo que trasciende y que sigue, tanto en mí como en mis hijos, estoy segura. O sea, es algo que se ubica, no es algo que se supera, ¿sabes? Y no sé, creo que eso es una lección de vida interesante, que decirte. Podemos contar la anécdota o el milagro, no quiero llamarla anécdota, el milagro del reloj. Ay, el sí, día del increíble. Cumpleaños de tu hijo. Increíble. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, el día del cumpleaños de mi hijo,
Yo no sé, porque mi marido era agnóstico, la verdad que no sé qué pensará él, que yo digo, ¿verdad? Que yo hago lo uno, pero uno va haciendo su une con flecha y cada uno va estirando el carro como, ¿verdad? Bueno, yo sí le di todo este significado y creo que mis hijos también. Y es lo siguiente, me llamaron, mi hijo iba a cumplir 18 años y me llamaron de repente por teléfono y me dicen, señora, le estamos llamando de tal tienda, ¿verdad? Para decirle que su reloj está listo, tal reloj. Y le digo, no, yo no, es un error, señorita, no, yo no tengo ese reloj. No, y me dice mi nombre y me dice mi RUC, mi cédula, tal, ¿verdad? Que le digo, pero ¿cómo que extraño? Le digo, no puede ser. Le digo, ¿cómo es posible? No, y si por favor quiere, puede usted pasar a retirar el reloj. Y yo le dije, mire, no tengo tiempo, porque la verdad que me parecía lo que era un error, pero yo le estoy asegurando que no. Y me dicen, es que estuvimos de inventario y ahora como que encontramos este reloj que usted queremos que usted busque. Yo dije, qué raro. De hecho, le llamé a mi hermana a preguntar, tipo, ¿sabes? ¿Alguien tiene este reloj de esta marca? Porque yo no. Y cuando me voy, era el día del cumpleaños de mi hijo y de hecho él se tenía que sacar, yo no me acuerdo qué documento, que habían pedido fotos carnet, porque al cumplir 18 vieron que muchas cosas ocurren, ¿verdad? Con los niños. Entonces, bueno, y nos fuimos a hacer la foto carnet. Y ahí, de pronto, digo yo, voy a aprovechar y voy a pasar a ver de qué se trata. Y saca la chica el sobre y abre el sobre y era el cumpleaños de mi hijo y saca el reloj de su papá. Y me fue así, una cosa súper impresionante y me emocionó muchísimo porque al ver el reloj, es que no, yo me olvidé, qué sé yo, no sé, en algún momento le habrán mandado a arreglar, creo que después se enfermó, o sea, pero al ver el reloj era su reloj. Pero hacía mucho tiempo que habían dejado encargado ese reloj, ¿verdad? Yo lo que creo de verdad que pasó es que él mandó a arreglar y luego se enfermó. Y luego nos buscaron y nosotros vivíamos afuera, porque nosotros viajamos a vivir a Estados Unidos para tratar su enfermedad. Y ya no nos encontraron, y es una compañía grande, seria, entonces obviamente yo creo que guardaron, y cuando hacen como un inventario, después de todos estos años, aparece el reloj, y agarré el reloj y le entregué a mi hijo que estaba esperándome en el estacionamiento, y le dije, te manda tu papá por tu 18, mi amor, le dije. Y le entregué directo y lo tiene siempre ahí con él. Fantástico. Es divina la historia, realmente. Fantástico, realmente. Él era muy unido a ese hijo mío, era simbiótico. ¿Él es el mayor? Es el menor. ¿El menor? El menor. Y de hecho, justamente cuando el mayor cumplió años y cuando mi marido tenía una hija también, justamente, bueno, tipo los relojes, yo le había dado un reloj a mi hija, la hija de mi marido en realidad, y otro reloj le había dado a su hermano. Y ya para Gabriel, de verdad, yo no es como que me olvidé, pero completamente, y anda súper orondo él con su reloj que le llegó por encargo especial de otra dimensión, ¿verdad? Pues es que te escucho hablar y te leo los ojos también cuando hablas. Y veo una persona muy, muy sincera y sensible también. Y me cuesta creer que te cueste llorar. ¿Por qué eso es? Y no sé, la verdad. Será un escaparate, Bea. Porque nosotros, quienes fungimos y nos llamamos entrevistadores, cuando le vamos a entrevistar a alguien, leemos su historia, hurgamos en nuestros entrevistados y entrevistadas. Y entre varias cuestiones y cosas realmente fantásticas de esta mujer sin igual, Bea Bossio, lo que sí me llamó la atención es ver detrás de una persona muy sensible, escritora, después vamos a hablar de un libro espectacular que ya hizo el lanzamiento en Uninorte hace un tiempo atrás. Decían en entrevistas que a ella le costaba llorar. Es más que respecto a la ausencia definitiva de su esposo, delante de su hijo solamente lloró una vez. Eso es así. Sí, o sea, es que sí. Yo creo que tengo un problema gestionando el dolor, el alto dolor. De hecho, lo he hablado en terapia. Es una cosa, a mí me gusta llorar en soledad y como recluida. No es algo que... Y siempre fue así, porque con papá también ya fue así. Pero no es algo que yo elija. No me sale, me cuesta muchísimo. Y me volvió a pasar ahora con mi querido amigo George Cabeiro, que es súper cercano a mí también, que acaba de fallecer. Sí. Y lo mismo, ¿verdad? O sea, digamos, es como una parte, no sé, me cuesta mucho sacar eso. Lloro con mis letras,
porque sí creo que tengo una escritura que es bastante catárquica, ¿sabes? Como que hago mucha catarsis en mis letras, pero también, particularmente con el tema de la viudez y los chicos tan chicos, yo creo que entendí así hasta que después, porque uno va también regulando a medida que va viviendo, ¿verdad? O sea, en un momento dado, creo que alguna vez ya comenté que uno de mis hijos me dijo, mami, no seas tan dura. Y yo creo que me volví, como que me olvidé de la ternura porque yo estaba tan asustada y quería que ellos estuvieran bien, que tenía que demostrar ser como esta, como dura y a ver cómo que sigue el colegio, nos vamos al cole, sigue la vida y de repente me di cuenta que había dejado la ternura un poco de lado. Yo no creo que te hayas olvidado de la ternura, yo creo que es un escaparate nomás, vea. Puede ser, no, y la revisité y luego hice como el ejercicio porque entendí que claro, al estar yo sola, tengo que también tener ese lado, si no los chicos se quedan solamente con el general de ejército que dirige la casa, ¿verdad? Claro. Entonces como que revisité y creo que aprendí a ubicarme, pero esa fue una línea que me tiraron mis hijos. A mí no me di cuenta, ¿verdad? Y bueno, y es así, uno va caminando, ¿verdad? Para todo fue, ¿verdad? Y cada uno lo procesa desde las distintas edades, y bueno, ellos desde la suya y yo desde las mías. Qué sé yo, ¿verdad? Es complejo. ¿Y de dónde la docencia? Yo sé que tu padre, tu madre, tu familia vienen de ser escritores, personas muy cultas, leídas, hacedores de muchos éxitos a nivel literario. ¿De dónde viene? O sea, me imagino que viene de ahí, pero tus dos hermanos, tenés un hermano, Juanjo, y una hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Sí, Carla. Y Carla, ellos se fueron por caminos diferentes. Sí, ellos no se dedicaron a la docencia. Yo siempre vi la docencia como un compromiso también, un compromiso social, ¿verdad? De verdad, con el país y con... siempre la miré así, no tenía planeado ejercer la docencia, pero vi la entrega de mis padres siempre, ¿verdad? Ambos, los dos. Y de hecho muchas veces como que me quejaba porque creo que la universidad les absorbía tanto, pero luego, hasta que no entré a un aula y sentí la energía que se comparte con los alumnos, cuando tomas con pasión la cátedra y preparas la cátedra y lo importante de ese compartir, porque en realidad en la docencia uno aprende muchísimo también. Totalmente. De las nuevas generaciones, de lo que te van tirando y sobre todo yo trato mucho de romper ese esquema justamente generacional de la profesora sentada en un púlpito de superioridad. Yo trato de más bien ser colega, ¿verdad? de los alumnos y conversar y, por ejemplo, tenemos pensamiento crítico, es como nuestro, ¿cómo te puedo decir? El objetivo subrepticio, que se llama teoría de crítica literaria y se llama en el primer semestre literatura paraguaya. Creo que todo el objetivo, la línea de abajo es desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, cuando invitas al debate y todo lo que los chicos saben y todo lo que te cuentan, y como hay esta revolución tecnológica ocurriendo, saben tanto más en tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ir comentando y sobre todo ir dando mucho refuerzo a la importancia del pensamiento crítico en el mundo de las noticias falsas, el deep fake, la fake news, de todo eso que se le viene y que van a necesitar, ¿verdad?, de realmente desarrollar criterios para entender esta verdad o la posverdad, ¿verdad? ¿Enseñás periodismo? En periodismo, es el último año de periodismo y me llamó Juan Manuel Marcos, que es mi gran mentor de la Uninorte. El maestro Marcos, lo conozco. Sí, y él es mi co-catedrático hasta hoy y con otro profesor maravilloso que es un español que se llama el doctor José Antonio Alonso y enseño con ellos. Es una clase como tripartita y que genera unos debates sumamente interesantes y la idea es eso, ¿verdad? Con los futuros periodistas hacer como un ping-pong de pensamiento crítico, ¿y vos qué pensás? Ustedes fíjense qué importante es lo que está diciendo Bea Bocio. Y quiero traer a colación, hace unos programas atrás le tuvimos de invitados al presidente de FEUNA y al presidente de FEUCA, que aglutinan
las federaciones de la Universidad Católica y de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y hablábamos de la relación alumnos-profesores. Y nos tocó también conocer varios casos de desavenencias entre alumnos y profesores, porque tenemos un hijo, Nicolás de Jesús, que fue presidente de la Facultad de Ciencias Químicas, presidente del Centro de Estudiantes, vicepresidente de FEUNA y posteriormente presidente de FEUNA. Y nos comentaba algunas desavenencias, siempre en los comentarios que hacíamos familiarmente, ¿verdad? Y cuando le convocamos a estos jóvenes realmente sobresalientes, fantásticos, nos comentaban también eso, algunas desavenencias alumnos, profesores. Y escucharon lo que acaba de decir Bea Bocio, los tratos de colegas. La capacidad de comunicación es fundamental para el éxito y para el aprendizaje, por sobre todo. Es así. También, o sea, yo creo que sobre todo es como ese equilibrio en darle la oportunidad de expresarse. Y como uno, a veces, cuando uno asume y entra como... Yo creo que también es una cintura que se va adquiriendo, ¿verdad? O sea, yo sí siento que cada año que pasa es como que manejo bastante bien ya la cátedra, porque entre on and off, bueno, que mi marido se enfermó y salí a vivir afuera y todo eso, pero sumo como 10 años ya de docencia. Entonces, es como que cuando recién empecé, como que estaba más nerviosa, la verdad, parecía como, ¿sabes? Como una alumna que tenía que pararse a dar una exposición más o menos, ¿verdad? Yo no sé, a mí me pasó así, a lo mejor hay otra gente que no sintió, pero yo sí que como que tuve una timidez. Y ahora en realidad lo que realmente aprendí es sobre todo a escuchar a los alumnos y de tratar de bajar a tierra los conceptos que pueden ser de repente como súper abstractos, porque cuando toca transmitir el conocimiento de ciertas unidades, hay temas que son como muy abstractos y de repente son tipo ya como algo, no sé, fuera de su tiempo. De repente, ¿por qué es importante estudiar ciertas cosas? Ponele, ¿verdad? No sé. ¿Qué materias se dan en la cátedra, por ejemplo? Bueno, ahora, por ejemplo, estamos dando teoría y crítica literaria, que es así como súper interesante. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando de la escuela de Frankfurt, que es este grupo de profesores que les toca vivir, son perseguidos, son de origen judío, son perseguidos en Alemania, se van a Estados Unidos y hacen como un revisionismo del marxismo en su época, de lo que había pensado Marx, que no llegó a ser porque pasaron otras cosas, porque bueno, él había desarrollado. Y justamente cuando hablamos, porque tenemos nuestro asistente es, por ejemplo, venezolano, el que está, bueno, el otro es, como te conté, es español. Y es muy interesante porque justamente él decía, bueno, pero estos gobiernos de la izquierda, como que se va un poco hacia ahí también la conversación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno para tener un pensamiento crítico sobre lo que fue el marxismo no puede no conocer el marxismo. Tiene que leer y elaborar su conocimiento crítico, por ejemplo. Y hay cosas que los neomarxistas, por ejemplo, ellos descubrieron, o sea, a ver, no es que descubrieron, mencionan, hablan de la masa y de la masificación, por ejemplo, Marcuse, un profesor. Y entonces es como, y hablaba de las necesidades reales y las necesidades ficticias. Vos escuchás hoy esto que te estoy diciendo, y decir, ella está diciendo un cliché. Cuando lo dijeron no era cliché, era alguien que decía. Entonces, era en otro tiempo. Era en otro tiempo, era novedoso lo que decían. Marx había dicho, ay, va a venir la revolución proletaria a hacer el gran cambio. ¿Se acuerdan que eso más o menos es lo que, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Al final, la clase esta obrera adquiere un bienestar y empieza por los medios de comunicación, por todo este sistema, a adquirir estas necesidades que él considera ficticias. Quiero comprarme el champión de tal marca, necesito. Entonces, estos críticos, que son críticos y eran totalmente, no eran pro los absolutismos tampoco, no estaban de acuerdo ni con el fascismo ni con el comunismo, pero dicen sí cosas interesantes. ¿Cuáles son tus necesidades reales? ¿Y cuáles son las ficticias? ¿Y a qué costo sostenés las ficticias? El de tu tiempo, el de tu cosa. Entonces, si uno va tomando cosas del pensamiento contemporáneo y toma con apertura de mente, hay ciertas cosas que son muy interesantes hasta hoy.
¿Tenemos o no tenemos necesidades reales y necesidades ficticias? A ver, pero vos como profesora, estando al frente de una cátedra, Sí. en una facultad reconocida, en una universidad, digo Sí, mejor, reconocida sí. como la Uninorte, ¿tomás postura como profesora o vos sos tipo columna del medio y le escuchás nomás a tus alumnos? No. Hablando, por ejemplo, del tema del socialismo, de la izquierda, de la ultraderecha, etcétera. ¿Tomás partido? ¿Los escuchás? Porque después te quiero preguntar acerca de cómo ves la política en el Paraguay. Me encantaría saber Sí. tu punto de vista, Ok. pero primero... A ver, yo sí creo que obviamente el modelo ese fue un modelo también fallido, ¿verdad? Yo creo que todavía no encontramos la martingala perfecta. ¿Cuál fue el modelo? El modelo del comunismo que iba a venir en la revolución, o sea, eso no funcionó, ¿verdad? O sea, no se dio, no funcionó. Para mí fue personalmente lo que yo pienso, ¿verdad? Hubo intentos después, tampoco salieron, o sea, es lo que yo veo y lo que yo leo, ¿verdad? En mi opinión, ¿verdad? Pero mi rol, o sea, yo trato de no adoctrinarlo, ¿verdad? O sea, es mi deber educar sobre lo que fueron las distintas corrientes de pensamiento, Ya. ¿verdad? Así, o sea, como puedo explicar por qué vino Mussolini, por qué existió un Hitler, por qué existió un Marx, porque, o sea, vos vas estudiando los extremos, todo lo que va pasando en el medio, qué pasa históricamente, ¿verdad? Y qué pasa culturalmente y qué pasa en el campo literario también. Es como ¿sabes? Y yo sí creo que es un error cuando nos negamos por el miedo de, por ejemplo, de leer de repente ciertos textos que puedan parecer, ¿sabes?, como vedados, o sobre todo en nuestra sociedad que es tan conservadora. A mí me parece que no está bueno tampoco. Yo creo que uno tiene que estar abierto a poder leer las cosas, discutirlas, porque el pensamiento crítico no nace, yo creo que de la negación de lo que no se conoce. Se nace desde la postura fuerte, de decir, tal vez esto no funciona por esto, por esto, por esto y por esto, porque leí. Y yo así respeto. Si voy a leerle a alguien, ponele, de ultraderecha o de ultraizquierda, me gusta que sean súper leídos y que tengan fundamento. En todo caso, ahí yo sacar mis conclusiones de lo que yo pienso. Pero cuando veo que el debate es perenne, que no hay un fundamento realmente fuerte intelectual a lo que se está, ¿sabes?, como negando o aceptando o abrazando, entonces es como que se pierde el tiempo. Eso es lo que yo creo, porque no se llega a los fondos de los debates que por ahí pueden buscar soluciones más allá de esos absolutismos. Para la izquierda y para la derecha, porque yo soy centro. Yo no tengo postura así, no me gustan los extremos. O sea, tu postura es ser centro. Yo soy centro, yo creo que soy centro y estoy abierto a escuchar sobre todo y a ver resultados, ¿verdad? Sobre todo, que cuesta, ¿verdad? O sea, sí creo que en Paraguay hay una polarización enorme, sí creo que hay muchísima diferencia social y eso, o sea, eso sí creo que hay cosas que evidentemente tienen que cambiar. Y que muchos de los políticos son, como dijiste, perenne. Lo que pasa es que los debates se pierden en cosas así, es como que agarran una cosa o una palabra en una ley y entonces arman todo este ruido y tipo gato pardo, ¿verdad? Vamos a gritar y vamos a hablar para que no cambie nada. Pero por eso creo que sí es importante el pensamiento crítico y eso no significa adoctrinar hacia ninguna postura, porque la idea es presentar lo que existe, lo que hay y a ver si a alguien se le ocurra alguna otra cosa interesante. Porque los extremos tampoco han funcionado, de verdad. Entonces es como que yo, sinceramente, si me preguntas, no sé cuál es el modelo perfecto que funciona. Porque en realidad, viendo un poco lo que está pasando en Latinoamérica, tampoco eso que prometía tal vez ser en algún momento un poco mejor para todo el mundo, genera situaciones... ¿Qué prometía quién? Y por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, lo que pasa o sea, que está mi técnico venezolano, que es el que nos pasa los audiovisuales en clase, ¿verdad? Bueno, él es una persona que sufrió el exilio y todo eso, de esa idea de Chávez fallida completamente. Entonces, que sigue Maduro. Y sí, y ese modelo tampoco, o sea, funcionó. En su momento, toda esa gloria de la revolución cubana que tuvo un momento y respondió a un momento histórico, a un idealismo, luego se fue como involucionando, ¿verdad?, a un modelo que no pudo sostenerse por 1000
por mil, ¿cómo se dice?, puntos que no vamos a entrar a analizar, pero lo que quiero decir, bien o mal, no se sostuvo. Y bien o mal, hay una pobreza gigantesca y sigue habiendo. Y bien o mal, Argentina está mal y Venezuela está mal. Entonces, o sea, por ahí, por ese extremo, tampoco es. Entonces, me gusta porque no sos idealista, sos realista. creo que era más idealista y creo que los años me están mostrando, porque empezás a ver los resultados, ¿verdad? O sea, creo que cuando iban a nacer esto, por ejemplo, cuando me acuerdo que cuando iba a subir Chávez, dije, bueno, a ver, el pueblo le eligió, a ver qué onda, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Y luego, o sea, justamente tener esa apertura de decir, a ver qué sucede, y después te das cuenta que lo que sucede en realidad no está tan bueno, ¿verdad? ¿Para qué mentirnos? Entonces, evidentemente, bueno, pero eso es algo que sin cerrarme voy armando mi propia creencia, quiero decir, ¿verdad? Pero así, y así me gustaría construir mi bagaje, ¿verdad? O sea, lo que yo soy me gustaría, no porque tanto me dicen, sino porque empiezo a sacar mi propio criterio y ojalá que mis alumnos puedan tener esa escuela, ¿verdad? Crónicas desde el alma. Sí. Es un libro que lanzaste. Sí. No leí el libro, me encantaría leer, de verdad, pero sí me enteré de algunas historias fantásticas Sí. mediante el relato que vos misma hiciste en el día del lanzamiento de tu libro. Arsenio Erico, Sí. ¿saben quién es? El Saltarín Rojo. Hay una casa de deportes, valga el chivo, para mi querido amigo el dueño también, un gran abrazo. El Saltarín Rojo es en alusión a Arsenio Erico. Arsenio Erico jugaba en Independiente de Argentina, jugó después en las postrimerías de su carrera en Huracán también. Pero era la época de la guerra de Paraguay en contra de Bolivia, o de Bolivia en contra de Paraguay, la guerra del Chaco. En ese entonces hay una historia que comenta, pero relata fantásticamente bien Bea Bocio dentro de su libro Crónicas desde el alma. ¿Qué pasó con Arsenio Erico? Bueno, Arsenio Erico era este chico que jugaba súper bien ya, era un chiquilín, era muy chiquito, y él tiene el llamado, ¿verdad? Como todos los jóvenes de aquel entonces, de ir a servir a la patria. Al frente de batalla. Ajá. Entonces, bueno, con mucha pena la madre lo despide, ¿verdad? Al chico joven, y le iba muy bien en este club que no me acuerdo si se llamaba Nacional, Unión, yo no soy futbolera, donde él jugaba antes, en Paraguay. Pero ya andaba jugando y ya le iba bien, ¿verdad? Pero le iba bien normal, era jovencito. En Nacional creo que jugaba Arsenio Erico. Bueno, ya no me acuerdo, así la adulta mayor ya se olvida así de las cosas, pero sí, ponele. Entonces dice, yo me voy a ir a pelear y no sé qué. Entonces toma el barco que les llevaba al norte, hacia Puerto Casado, de donde salía los trenes del Quebracho. ¿Se acuerdan de que ahí era extraccionista y no sé qué? Que llevaban a los soldados como campo adentro hacia el la vapor guerra. Le llamaba ahora. Él se van en el vapor, digamos, ¿verdad? El y vapor luego del tomaban barco. el tren, sí, pero después iban en trencito ya más hacia el Chaco, para los lugares de pelear. Lo que sé que el Arsenio llega y esa noche antes se va a jugar, no me acuerdo, pool o no sé qué, a un bar ahí de Casado, por ahí. Se va a jugar y se encuentra con un superior, no sé qué, del ejército, que le reconoce porque era uno de los directivos del club. Porque vieron que, o sea, tipo, viene el llamamiento a todo el mundo y se va todo el mundo, claro, que civilmente hacían otras cosas, bueno. Entonces le ve este directivo del club y le dice, ¿vos qué haces acá, Erico? Le dice, nada, vine a servir a La Plata, me estoy yendo, no sé qué, ¿verdad? Y le dice este señor, mira, Andrés Barbero necesita fondos para la Cruz Roja. Y armó una selección de la Cruz Roja bajo bandera paraguaya como soldado, pero de fútbol. Y se va a hacer un torneo que va a recaudar fondos para los hospitales de sangre. Entonces vos, chiquilín, te vas a subir de nuevo en el vapor, vas a volver a tu casa y te vas a ir a presentar con el señor Barbero. Entonces él se va.
se saca el uniforme de soldado y se pone el uniforme de la Cruz Roja, que era un uniforme con los que jugaban de fútbol, y se va a hacer una gira por el interior de la Argentina, y van por distintos lugares a buscar fondos, y ahí lo fichan. Ahí lo ven los de Independiente, creo que son, no sé qué es lo que son, los que después donde él se va, ¿verdad? Y era como River e Independiente, porque dos le vieron, y entonces le dicen, vos sos lo máximo, no sé cómo se llama, luego no sé cuántos goles, y no sé cuántos goles, pues él fue mega goleador ahí en ese torneo, y le dicen, vení con nosotros, y él dice, yo no puedo desertar, porque yo estoy bajo el Ministerio de Guerra, el Ministerio del Interior, yo estoy como un soldado jugando fútbol. Entonces vienen los directivos a negociar con el ministro, y él, que tiene como esta culpa patria, o este deber patrio, dona su caché a la causa nacional, y se va y se convierte en el señorico. Pero el señorico, o sea, realmente escuchando esta historia, que me enteré de verdad mediante vos, un gran patriota, sí, un ser humano extraordinario y un jugador sin igual. Sí, así es. Y eso yo sacaba, por ejemplo, en las crónicas del alma que ¿De dónde sacaste todas esas informaciones? Bueno, esa en particular es de una persona estudiosa, ahora no me estoy acordando el nombre de la persona, porque era de un libro. Yo acudía siempre a las fuentes y siempre citaba con un asterisco al final de dónde sacaba mis fuentes de las cuestiones, ¿verdad? Pero en general iba siguiendo una línea de pequeñas historias o pequeñas anécdotas de nuestros grandes personajes, o unas anécdotas fantásticas de seres normales, pero que tenían estas anécdotas extraordinarias. Entonces, eran como entre esos dos mundos vivía, ¿verdad? Después hice una crónica sobre Andrés Barbero, por ejemplo, me encantó Andrés Barbero y su perfil, entonces obviamente me fui a leer sobre Andrés Barbero, entonces después saqué como una que se llamaba Ciudadano Ilustre, porque en realidad su labor, yo no sé si hubo otra persona tan importante como fue él en cuanto a todo lo que dejó y a su compromiso social con la gente. Y tiene también anecdotarios maravillosos. ¿Por qué a Andrés Barbero le decían que era tacaño? Le decían que era Pero no era tacaño él. No, él era muy austero. De familia. O sea, vieron que esos son como códigos familiares que se pasan. Y él viajaba, por ejemplo, en tercera, o no sé cómo se llama, pero tipo en la clase donde en el tren había categorías. Barco. ¿Perdón? Porque él tenía campos y se iba por barco. Ah, en el barco había categorías y él viajaba con el pueblo. La anécdota que yo cuento es en el barco, ¿verdad? Exacto. ¿Y viajaba por qué? Porque le interesaba mucho la salud. Porque él tenía el tema de la Cruz Roja y todo eso. Entonces quería escucarle al pueblo. También Julio Correa, y le encantaba viajar y hablar con el pueblo, y por eso fue el gran Julio Correa, porque se nutría de las historias de la gente y luego plasmaba en sus obras y rompía todo, obviamente, ¿verdad? La gente se veía, ¿verdad? Es lo que... Bueno, y lo mismo Andrés Barbero, y una vez se iba, él viajando con el pueblo, y en primera estaban viajando unos copetudos señores que decían, ahí va el ilustre tacaño, y ahí va el ilustre tacaño, y ahí está no sé qué. Y de repente, que a la vera del río había una familia o un grupo de familias que habían quedado cesantes de una de estas industrias que estaban al borde del río, y él calladito se fue y le dijo al capitán, me dijo, usted sabe quién yo soy Andrés Barbero, no tengo dinero conmigo, va a levantar por favor a todas esas familias y le va a llevar a un puerto digno, pues estaban así como esperando sin ningún peso, y les va a llevar, no me acuerdo si a Puerto Rosario o no sé qué, y calladito sin decir nada, soportando las risas y las burlas de los que iban en primera, el tipo pagó el viaje de toda esa gente que estaba a la vera del río. Y ese es una pequeña anécdota que te pinta de cuerpo y alma a este ciudadano ilustre Andrés Barbero, ¿verdad? Como él era. Ustedes se fijan cómo apasiona una historia y atrás de esa historia uno aprende. Yo quiero saber, Beatriz, como docente, ¿cómo está el aprendizaje a nivel Paraguay? Quizás me decís, ¿por qué no hablas con el ministro de Educación y Ciencias o con los viceministros, etcétera? Pero como una persona que realmente tiene cultura, tiene conocimientos,
tuvo mucho roce social, conoció otras culturas y conoce también la idiosincrasia del Paraguay y está muy bien enterada de todo lo que está ocurriendo aquí en el país. Es de valía tu punto de vista y quiero saber qué pensás acerca de la educación en el Paraguay. Ya en los estándares de primera infancia, o sea, preescolar, primero, segundo y tercer grado o los primeros cursos antes de la universidad. ¿Qué conocimiento tenés de lo que está ocurriendo? Y te quiero tirar un dato. Estuvimos indagando y más del 65-70% de los docentes y maestros no saben la materia que enseñan. Estoy hablando a nivel colegio público. Bueno, eso es lo que digo, ¿verdad? Para mí, lamentablemente, la educación en Paraguay me parece sumamente elitista. Elitista. ¿Verdad? Elitista, que quiebra la igualdad de oportunidades desde el día uno. Porque yo estudié en una universidad nacional y tuve compañeros que venían del interior y tuve compañeros que eran medallas de oro y de repente llegaban a rendir los exámenes y realmente nos les iba muy bien en el ingreso, ¿verdad? Y uno se preguntaba cómo era posible, ¿verdad? Gente que le había, o sea, cómo, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Con que no hay una buena distribución de la educación, obviamente en el Paraguay, creo que no le dan la importancia que amerita. Y la verdad que es una pena con una población joven, ¿verdad? Que somos un país tan joven, ¿verdad? Y realmente hay mucho analfabetismo funcional también, yo creo, mucho del tema de lectura comprensiva, ¿verdad? Que cuesta mucho entender. A veces la gente lee, pero no entiende. Y justamente ahí volvemos al tema que decimos del pensamiento crítico y cómo se puede idear una sociedad mejor y qué fácil que es justamente adoctrinar para cualquier lado las poblaciones que no tienen pensamiento crítico y que no pueden hacer lectura comprensiva. Entonces sí, es un problema gigante, ¿verdad? Yo creo, absolutamente, gigante. El tema del indígena que le asesinaron también está en tu libro. Sí, esa es una de mis crónicas favoritas. A la gente no le gusta tanto, pues es muy fuerte. A mí me encanta, me parece que... Pero tenemos que saber, tenemos que estar enterados de esto. La verdad que ese fue un cuento casi que hice literario, porque yo lo que trataba de hacer, y creo que en eso era como diferente, trataba de darle o sea, es como un barniz literario a mis crónicas. Entonces, por ejemplo, cuando hablé de él, ese indígena se llamaba Lorenzo. Y lo que yo hice fue ponerle el nombre, porque lo que más me dolió fue que en crónicas era NN. Y primero le puse NN, pero en realidad en el cuento yo pongo que porque él estaba durmiendo y lo mataron mientras dormía. ¿Hace cuánto ocurrió eso, Beatriz? Mira, no me recuerdo Pero no hace mucho, ¿verdad? No, y dieron como 3 vueltas a la manzana, como buscando la oportunidad. ¿Ustedes se acuerdan el indígena que estaba durmiendo en la vía pública a la madrugada, tengo entendido? Así mismo. Y que va una persona y directamente le dispara. Desde un auto. Desde un auto y le mata. Sí. Esa es la historia. Sí, y era una persona que no tenía antecedentes, que su único pecado era la indigencia, ¿verdad? Pues estaba durmiendo en una parada de ómnibus. Y no sé, a mí, a veces el diario te hace llorar, ¿verdad? Esa fue una vez que para mí cuando yo leí eso me indignó en lo más profundo porque me parecía increíble. Y luego, bueno, era NN y no tenía ni nombre. Y era como, entonces, bueno, fui investigando después en la prensa, ¿verdad? Y bueno, finalmente llegué a que se llamaba Lorenzo. Y entonces en la narrativa, o que ese indígena que dormía, sueña con su madre y su madre es la que le dice Lorenzo. Y luego sueña con la primera mujer que tuvo en su pueblo y la mujer le dice Lorenzo. Y como, o sea, tratando de dejar el nombre y ponerle un nombre a esa persona. Y nunca se supo, yo creo que nunca se resolvió el tema, quedó impune. Sufrí, Beatriz, con las injusticias, con la maldad. Sí, luego, y sí, me parece que, no sé, en todo, ¿verdad? En los semáforos, en las cosas. Y acuérdate que al vivir 20 años afuera, uno se olvida un poco, ¿verdad? De cómo crecemos anestesiados dentro de una sociedad tan dispar, ¿verdad? Entonces, luego uno viene y es como una bofetada en la cara, ¿verdad? Cuando
Y lo peor es que después uno otra vez medio que se va acostumbrando, ¿verdad? Es como, pero la misma reacción. Lastimosamente. Y es así, ¿verdad? Lamentablemente ocurre eso, ¿verdad? Pero sí, absolutamente. Entonces sí, qué sé yo. En pandemia trataba de buscar historias de encanto, de que mostraban la parte linda de la gente, porque sentía que había como mucha desesperación, desesperanza. Entonces, por ejemplo, todo pandemia fue eso, hablar, buscar todo el tiempo historia de lo que acontecía en hospitales, en los supermercados, historias de generosidad nuestra, como para dar un hálito así de esperanza, ¿verdad? Y así, fue un viaje, estas crónicas. ¿Cómo se llamaba tu padre? Juan José. Juan José. Juan José. Como tu hermano. Como mi hermano. ¿Tenías mucha proximidad con él? Muchísima. Falleció tu papá. Papá falleció. Sí. Vos estabas en Brasil, te llamó Yo tu vivía en hermano, São te dijo Paulo. que tu papá había tenido una ACV. ¿Y qué pasó? Sí. Y me dijo que papá había tenido una ACV y que tenía que tomar un vuelo y volver. Y cuando volví, él ya estaba en terapia intensiva del San Roque. Y nada, me imagino que te referías a mi crónica, que es la única crónica intimista que yo tengo, porque en todas contaba cosas así como Lorenzo, como cosas que no tenían que ver conmigo. Y esa cuento porque para mí María Auxiliadora es un recuerdo muy fuerte de mi infancia, porque papá era muy devoto a María Auxiliadora. Y siempre nos llevaba a la procesión de María Auxiliadora, que es como en el centro, ¿verdad? ¿24 de mayo? Sí, pues, 24 de mayo. Y hasta hoy nos vamos y hay todo un grupo luego. Juan Camaneglia, Tana Shemori, todos son de York Aveiro, eran todos asiduos de María Auxiliadora siempre. Nos encontrábamos ahí un grupo luego siempre de la vida. Tu papá te llevaba y vos, De chiquita. niña, y yo era niña y recuerdo, era como un recuerdo fuerte. Y cuando yo vuelvo, yo después, tipo, como nos pasa a muchísimas personas, es como que me alejé más del todo el tema de la iglesia, de todo, no sé, viajaba, me olvidé de la fe, me olvidé de mi acento, me olvidé de mi voz, viviendo tantos años afuera, ¿verdad? Y cuando volví, como no sabía qué decirle a mi papá. Volviste directamente al sanatorio. A entrar a terapia O sea, de intensiva. San Paulo llegaste al Paraguay Sí, y te fuiste al y sanatorio. ponele que sí, llegué y o ese día o al día siguiente me voy a verlo, porque viste que terapia se puede entrar solamente 2 veces al día y no sé qué. Y era cómo hago para que no se asuste porque me está viendo, que era suficiente, o sea, que es serio lo que tengo, que mi hija está acá. Y por otro lado, o sea, ¿qué le digo, verdad? Y bueno, y no sé si estaba consciente o no, ¿verdad? Para serte franca, creo que sí, no sé, ¿verdad? Pero lo que sí es que lo único que se me ocurre es ponerle como las manos acá y empiezo a rezar, bendita sea tu pureza. Y me sorprendo cuando empiezo a rezar porque me sale perfecta y era una cosa que no sé ni de dónde me salió, toda la oración perfecta de principio a fin, pero de verdad que una oración que yo ni ya la decía, o sea, no, de verdad, si me preguntan, no tengo idea de dónde me salió. Y todos los días que papá estuvo en terapia, que fueron varios, ponerle una semana por ahí, yo me iba y rezaba eso y tenía como esta necesidad de poner mis manos acá y de rezar esa oración todo el tiempo que estaba con él. Solamente eso, entraba, rezaba repetidamente esa oración y salía. Y me acuerdo que el día que él murió y me dijeron de entrar a despedirte, papá ya no estaba en ese cuarto, ¿verdad? Recé por última vez. Y ahí sentí, que les conté que a mí me cuesta llorar, esa vez sí me quebré cuando recé. Y yo sentí que por primera vez ahí rezaba por mí. O sea, como que todas las otras veces yo estaba rezando por intercesión. Es loquísimo lo que voy a decir, pero así es como yo sentí. Como que era la voz de mi padre que no podía hablar porque estaba intubado y yo estaba haciendo un vehículo de pedir, ¿viste que dice? Siempre con esa plegaria. Solamente con esa que no sé de dónde vino, ¿verdad? Que me cayó así de arriba, ¿verdad? Obviamente en algún lugar que yo digo, donde me cabe el amor, la habré tenido guardada. Y es, no me dejes morir sin tu protección, es lo que termina diciendo. Y era todo el tiempo, pero yo no decía, no me dejes, madre mía. Y ahí después termina morir, pero todo el tiempo no me dejes, madre mía. Y cuando papá muere y yo rezo, yo me quiebro y siento que yo le estoy pidiendo yo a la Virgen. Y siempre digo que esa plegaria papá me dejó para que me dé la fuerza para atravesar la viudez que vino 2 años después que mi papá se murió.
O sea, mi marido se enferma 2 años después. Y cuando yo estaba súper mal y desesperada, en esas noches así de angustia con mi marido enfermo, yo volvía a esa plegaria porque era una forma de hacerme niña y volver también a mi papá, ¿verdad? O sea, era como una cosa, no sé, y se me quedó como, ¿sabes? Como dentro de nuestro imaginario mágico creo que podemos darnos esos permisos y bueno, yo creo profundamente en esto que cuento como algo que tiene que ver no sé qué, ¿verdad? ¿Y te acompaña hasta hoy siempre esa plegaria? Re. Todos los días. Es mi mantra, sí, es mi mantra. Yo siempre fui muy mariana, pero particularmente creo que ahí y luego en la viudez, Dios mío. ¿Cómo dice? Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Preciosa plegaria y realmente de mucha fortaleza para vos por lo que veo. Así funcionó en mí, así es la vida, así se va dando ahora. Beatriz, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, realmente un verdadero placer, te lo digo de corazón, y quiero que cierres este programa implacable refiriéndote a la teleaudiencia, pero por sobre todo a esa parte de la teleaudiencia que está con desesperanza, que necesita escucharle a alguien que pasó mucho, sufrió mucho, venció obstáculos y se supo sobreponer. ¿Qué le decías a esa gente? Y digo que, bueno, que la vida es así, ¿verdad? Finalmente uno vive pensando que las cosas no nos van a pasar y finalmente ocurren y que cuando ocurren está bien llorar, está bien quebrarse, pero lo importante es, no perder justamente esa esperanza de volver a levantarse y tratar de hacerse fuerte y seguir adelante y sobre todo también, no solamente en nuestro ámbito interno, sino apostar a un Paraguay más justo, a un Paraguay mejor, un Paraguay con que tenga más equidad y que nos dé oportunidades a todos, que no se pierda en las guerras y en los antivalores del narcotráfico, que está tan todos los días que vemos noticias sobre eso y que busque encontrar valores que nos hacen grandes, como todo ese otro lado que dicen que Paraguay está floreciendo, pues bueno, y que por favor, que la educación deje de ser un ámbito político y que sea un ámbito técnico, así tan espectacular como tiene fama de ser nuestro Ministerio de Hacienda, como tiene fama de ser nuestro Banco Central. Qué lindo sería que también nuestro Ministerio de Educación adquiera esa seriedad. Entonces ahí podríamos estar, no sé, ideando un país diferente. Eso. Muchas gracias, Beatriz. Listo. Gracias. Así cerramos este programa implacable con una invitada fantástica. Realmente no podemos dejar de brindarle con todo el equipo de producción este aplauso a nuestra invitada.